Somos Vida, el diseño original de Ser Iglesia. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos. Somos Vida, el diseño original de Ser Iglesia. Mi vida controlé, creí saberlo todo, y así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me si mi alma has de probar, no entiendo los motivos. Tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo En esa ecografía sale que hay un líquido en el estómago. Pues sí, yo sí me asusté, yo dije, no, Dios mío, empiezo a sentir mucho más dolor en la parte de la ingle. Dictaminan que hay una metástasis en el acetábulo izquierdo, en la rótula, en la parte izquierda de la pierna, y es cuando, pues claro, yo ya quizá me queda poco tiempo, quizá esto es muy difícil para mí, no sé si lo pueda sobrellevar. Ay, Dios. Creo que este proceso mío ha sido demarcado por el dolor. Para uno es muy difícil tomar la fuerza y decir, no, aunque a uno le aconsejan, le dan muchos ánimos, y pues la realidad es que uno debería poder lograrlo, pero no es fácil. Realmente no es fácil, Paz.
Llegó el tiempo de recibir un mensaje diferente, dinámico y natural, en compañía de nuestro amigo y pastor Mauricio Rojas. Construyendo casas. Una reflexión que hoy queremos hablar a todas las familias que se conectan en los distintos lugares. Una reflexión de corazón a corazón, y aprovecho la oportunidad para saludar a todas las familias que hoy nos están viendo en los distintos lugares de Colombia y también fuera del país. Gracias por su conexión y esperamos y creemos firmemente que esta palabra, esta reflexión sea de bendición para todos en esta hora. Reitero el tema de hoy: construyendo casas. Dijo alguien, la última reflexión que nos entrega el pasaje bíblico de Lucas capítulo 6. Sin lugar a dudas, este ha sido un pasaje bíblico que nos ha hablado varios temas, creo yo, muy interesantes, que han cambiado el panorama de algunos criterios que hemos tenido como creyentes. Si ustedes recuerdan, hemos hablado muchos temas de Lucas capítulo 6 con distintos títulos. ¿Lo recuerdan? Arrancando espigas o Lo sospeché desde un principio. ¿Qué me dicen de la predicación? Elegidos, o del tema Bajando de la montaña, o de la predicación Barcas vacías, o de la reflexión Bendecidamente pobres, o de la confrontación con el tema Amando al enemigo, o Sacando basuritas, que me gustó particularmente, y de lo que hablamos el domingo anterior, tesoros del cielo. Así que Lucas capítulo 6 se ha convertido en una fuente de mucha información, principios y verdades, reitero, que pueden bendecir, transformar y afirmar nuestro caminar. Y hoy, como diría Jesús, continuamos diciendo lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46, con el tema construyendo casas. Así que leamos lo que dice la palabra de Dios. Si tú eres un convencido y crees que tu casa se va a construir de una manera diferente, especial y llena de la presencia de Dios, este mensaje es para ti. Así que quiero que estés muy atenta, muy atento, porque esta promesa va a direccionar y afirmar esa gran bendición que se vea reflejada, reitero, en tu casa. Construyendo casas. Leamos lo que dice la Biblia. Dijo Jesús, versículo 46, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo le enseño y me obedece, escuchen esto, familia, es como el que construye su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases, y cuando vino la inundación, la fuerte corriente de agua que golpea la casa no se mueve, no se afectó, porque la casa estaba, ¿qué? Bien construida, dijo Jesús. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construye su casa sobre un terreno blando. Viene la corriente de agua, le pega fuerte a la casa y la casa enseguidita se viene abajo y se hace pedazos. Amén. Familia, yo creo que más que una reflexión, es una advertencia clara como respuesta para aquellos que quieren construir sus casas. Todos tenemos esa habilidad o ese deseo, ese desafío de hacer algo diferente, y qué mejor que esa diferencia se vea reflejada en nuestros hogares. Sí, queremos construir hogares llenos de la presencia de Dios, no religiosos, hogares tan consolidados y tan fuertes que ninguna circunstancia que se pueda levantar pueda destruir lo que queremos construir, y más si tenemos las banderas que en Dios lo estamos logrando. Así que hoy, sin lugar a dudas, este mensaje es una clara advertencia y, mejor, una fuente de muchos principios y verdades para construir la casa que queremos lograr. Y no lo de formas, hablo de esencia, que es mucho más importante. Así que si tú quieres construir una familia bien especial y llena de la presencia de Dios, este mensaje es para ti. Entremos en materia. Cuando tú escuchas la palabra o la frase construyendo casas, no sé a ti, pero a mí, automáticamente se me vienen a la mente muchos edificios, edificaciones que han sido como, no sé, como un motivo para admirar y aplaudir. En Bogotá, en la capital, hay edificios que son arquitectónicamente muy hermosos, internamente
ni se diga sus acabados, su diseño, los meses, la inversión que se hace para construir. Es algo que sin lugar a dudas a los que nos apasiona ese mundo es algo de admirar. Hace poco leía que la Torre Millennium, no sé si la has escuchado, que queda en San Francisco, el famosísimo rascacielos para millonarios. Ese rascacielos, ese edificio inmenso, dice que hoy día tiene un gran problema porque sus cimientos, sí, sus bases, se están hundiendo 40 centímetros. Y eso ha provocado en esta gran construcción una inclinación de 5 centímetros. Dios mío, eso es preocupante. En Bogotá también he visto en la zona norte muchos edificios inclinarse, y eso pasa porque los cimientos se están hundiendo. Y dijo alguien, eso es un panorama preocupante. No sé si has visto la Torre Pisa. Esa es famosísima, esa torre con un grado de inclinación, pero dicen los expertos que cada día se inclina un poquito más. No es para muchos una mentira o una verdad, pues. Todos sabemos que lo que se inclina con el tiempo tiende a caerse. Y eso es una gran preocupación y una advertencia que creo yo Dios quiere hablarnos. Tengan cuidado porque cuando el fundamento falla, la inclinación es evidente y lo que se comienza a inclinar puede comenzar a caerse. De hecho, y por otra parte, estaba leyendo que en Cartagena, esas murallas que fueron que fueron diseñadas, y que hay muchos que leemos lo que muchos escriben acerca de ellas. De hecho, esas murallas son declaradas el patrimonio de la humanidad. Esas murallas, históricamente reconocidas como defensa de los piratas o los enemigos, hoy esa misma ciudad con todas sus murallas se están hundiendo. De hecho, están haciendo kilómetros de barreras para amortiguar el impacto de las olas y el crecimiento del mar. Dicen los expertos que, de no ser así, el 80% de los barrios de Cartagena ya estarían en riesgo de inundación. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? La respuesta es concreta según los expertos, porque las olas están creciendo y la ciudad está desapareciendo. Boca Grande, Laguito, Manga, entre otros barrios, dicen a pocas décadas van a desaparecer porque el mar y las olas impetuosas están tomando territorio, tristemente, y la ciudad se está hundiendo aunque estén bien edificadas. Uy, interesante. Así que esta clase de pasaje bíblico, junto a la realidad que hoy tenemos en la sociedad, hablando de arquitectura y de construcciones, pues básicamente me puede enseñar la virtud que debe tener un constructor cuando quiere construir una buena casa. Y ojo a lo que les voy a decir. La construcción no radica en los huecos profundos que tú puedas hacer, ni tampoco en construir sobre una roca sólida, una roca firme, como muchos predican y como muchos creen. Construyamos sobre la roca. No, la Biblia es muy clara de decir que hay que hacer un hueco profundo, y cuando cavas ese hueco que es bien profundo, encontrarás la roca, el fundamento, y ahí sí puedes llegar a construir. O sea, en otras palabras, hueco profundo más roca encontrada, casa bien fundamental. Familia, ahora, yo creo que uno puede ver, si interpreta ese pasaje bíblico, dos clases de constructores. Primero, los constructores que han construido con profundidad, sí, pero sin el fundamento. Y eso es preocupante. Y los que han, número dos, construido con fundamento, pero sin profundidad. Ojo a esto, porque los que han construido con profundidad, pero sin fundamento, pues tienden a inclinarse, y esa inclinación los lleva por caerse. Y los que han construido con fundamento pero sin profundidad, pues las nuevas olas los harán desaparecer. Así que, bíblicamente, para que puedas construir una buena casa,
es importante la profundidad y el fundamento. Profundamente y el fundamento se establezca para que puedas construir tu casa. Ahora, la palabra fundamento tiene que ver con los principios que alguien te enseña y es esa la razón que te lleva a tomar una decisión. Es decir, tú tomas una decisión cuando hay principios, cuando hay fundamento en tu vida. Si no hay fundamento, pues no hay decisiones. Pero si tomas decisiones, es el resultado de tener ¿qué? Fundamentos. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús, cuando lo acabamos de leer en Lucas 6, dice, ustedes dicen que yo soy el Señor, que soy su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Es decir, les he hablado principios, les he dado el fundamento. Ustedes me han escuchado, pero no ponen por obra los principios y el fundamento que deben aplicar o poner en obra para que puedan construir casas fuertes, sólidas y que nada los derriba o que nada las derribe, perdón. Así que uno se puede preguntar, listo, ya sé, con principios, es decir, con fundamento construyo mi casa. Me quedó súper claro. Ok. ¿Y cuáles son los fundamentos y principios que Dios quiere que aplique para construir mi casa? Pues familia, Lucas 6, es decir, todo el capítulo Lucas 6 son los fundamentos que tienes que aplicar para construir tu casa. Mire, en Lucas capítulo 6 hemos visto muchos temas y llevamos más de 2 meses hablando principios, verdades, principios, fundamentos. ¿Para qué? Porque hoy Dios nos dice, esos principios que has aplicado, esos fundamentos que has escuchado, harán que tu casa se establezca en una roca firme, inamovible, y nada podrá derribar lo que yo estoy levantando. Si recordamos entonces los principios, es decir, recordamos todas las predicaciones, pues teníamos que recordar el primer tema que fue arrancando espigas. ¿Lo recuerdas? Que aprendimos la importancia de aprender a caminar, porque hay que recordar a quién seguir, porque eso determina la forma como yo debo avanzar. ¿A quién sigues? ¿Sigues al impío, al incircunciso, al falso, al hipócrita, al mentiroso, al engañador? Porque a quien sigues determina la forma como tú caminas, y hay que ser muy cautelosos y no seguir a cualquiera, sino seguir a aquel que desea lo mejor para mí, y ese es Jesús. Hablamos en ese tema acerca de la transparencia, de tener testimonio, de ser legales y correctos. La pregunta es, ¿y ya pusiste por obra todo lo que hablamos en aquel momento? Escuchaste atentamente y le adoraste y cantas a Dios y dices amén a cada principio, pero la pregunta es, ¿y qué has puesto por obra? Cuando hablamos de, por ejemplo, del tema lo sospeché de un principio, que fue Lucas también capítulo 6, y hablábamos de ayudar, sí, pero no siempre los mismos. Hablábamos de ese papá que siempre ayuda a ese mismo hijo, a la misma hijita. No, ayude sí a diferentes personas. Como que diversifique su ayuda a las personas y no siempre a los mismos, porque quedarán en las mismas. Hablábamos de vigilar, que entendíamos que no es trasnochar, sino es saber elegir. La pregunta es, ¿y a quién has elegido en estos últimos días? ¿Cómo están tus amistades? ¿Cómo está la gente que te rodea? ¿Ya eres más selectivo o metes a tu casa a cualquier aparecido? Ten mucho cuidado y pon en práctica esos principios para que tu casa se construya con profundidad y fundamento. Hablamos en este momento también acerca de la importancia de confrontar, no de señalar, no de juzgar, pero sí de confrontar. De hecho, recuerdo una frase que decía, confronta a una persona con su misma sombra y le mostrarás la luz. ¿Ya has confrontado a alguien con su sombra para que esa persona conozca la luz en Cristo, la respuesta a la salvación para su vida? Familia, hay que poner en práctica los principios que estamos aprendiendo de Lucas capítulo 6 para tener casas que bien fundamentadas. ¿Recuerdas el tema de los elegidos? ¡Wow! Ahí vimos muchas verdades. De hecho, hablábamos que la clase de días que vivimos evidenciará la clase de personas que nos rodean.
De hecho, dijimos también que hay que buscar lo positivo de cada situación, lo positivo de cada persona, porque en cada situación y en cada persona hay enseñanzas que son como riquezas para nuestras vidas. Ya lo has puesto por obra. También hablamos de tener presente que la persona que tú eliges para hablar en las noches muy seguramente va a influir en tus decisiones de la mañana. Te pregunto, ¿con quién estás hablando en tus noches? ¿Ya dejaste de hablar lo incorrecto con gente incorrecta para hacer lo indebido? Tengan mucho cuidado porque Dios nos viene hablando hace 2 meses en Lucas capítulo 6 y la pregunta es, ¿y has puesto por obra los principios que van a traer consolidación para que puedas construir tu casa? ¿Recuerdas el tema bajando de la montaña? Donde yo te dije que subir de la montaña es más importante que inclusive estar arriba de ella. Hay personas que necesitan que le escuches y por eso te dije, debes bajarte de la montaña. Te hablé que hay personas que como tu esposa, como tu hija, como tu hijo, un familiar, necesita hablar. La pregunta es, ¿habrá alguien que esté dispuesto, escúchame, a prestar sus oídos y escuchar atentamente a alguien en necesidad? Hay personas que necesitan que les sanes, sí. Y no hablo de un milagrero, hablo de alguien que obedezca a Dios y provoque un milagro de sanidad a aquellos que están sufriendo hoy por una enfermedad, una dolencia. Hay personas, te lo dije, que necesitan tocar a Jesús. Y tú eres el instrumento de Dios para esa bendición. Hablamos de las barcas vacías. Hablamos que podemos pasar de la frustración a la convicción. ¿Cómo va eso? ¿Sí? O más o menos. Cuando hablamos de barcas vacías, de la escasez a la abundancia, de las amenazas a la seguridad, del pecado al arrepentimiento, del apego al desprendimiento. ¿Cómo van esos principios? ¿Ya los has puesto por obra? Porque nada sirve que yo te hable principios, verdades y tú digas, wow, qué palabra, qué principio, interesantísimo de verdad, si no pones en práctica las palabras que Dios te ha hablado o los principios que Dios te ha entregado. Recuerda que el tema de hoy, que es el último para construir nuestras casas, es poner en obra y en práctica todo lo que el capítulo 6 Dios nos ha hablado. ¿Recuerdas el tema de bendecidamente pobres? Donde la pobreza no es, según la Biblia, una condición, sino una disposición, donde el gran valor de la humildad debe regir tu caminar. ¿Recuerdas de amar al enemigo? Me gusta decir, ¿recuerdas? Quiero que recuerdes el tema de amar al enemigo, donde hablábamos que no se trata de tener un corazón ingenuo, casi tonto, sino de mostrarle a nuestros enemigos, mostrarles a los enemigos la forma como ellos deben tratarnos, que es el resultado de cómo nosotros los tratamos a ellos. Si yo los trato con amor, ellos están en la obligación de hacer lo mismo. Si yo hablo de respeto, pues de ellos, de mis enemigos, entre comillas, debo esperar el mismo comportamiento y el mismo trato. Y muchas verdades que hay que poner en práctica, familia. O el último que hablamos, o el más reciente, de sacar basurita, de quitar esas vigas de temor, de las dudas, de la confusión, de la indisciplina, quitarlas de nuestra vida para quitar la basurita en el ojo de aquel que es mi hermano. O lo que hablamos el domingo anterior, tesoro del cielo, donde un hombre sí puede tener como tesoro a su familia, pero se supone que ese tesoro, que es la familia, debe obedecer la voluntad de Dios. Donde hablábamos también la importancia de hablar del infierno. ¿Por qué? Porque irónicamente muchos ven el infierno como su más grande tesoro. Y la pregunta es, ¿y ya te atreviste a hablarle esas verdades a aquellos que están en condenación? Wow. Muchas verdades, pero una sola conclusión. Y es que pongas por obra todo lo que Dios te ha hablado en Lucas capítulo 6. Ustedes dicen, yo soy su Señor, yo soy su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Necios. Por eso es que muchas casas de ustedes se están hundiendo y otras se están inclinando y poco a poco serán derribadas. Hoy, dice el Señor, les invito
a que profundicen, tomen el fundamento y construyan, colocando por obra todo lo que les he venido hablando. Familia, no importa la corriente de agua que pueda venir, no importa las olas que puedan aparecer, nada moverá tu casa si pones por obra la palabra que Dios te revela. Así que el desafío de esta predicación o de esta reflexión es que leas Lucas capítulo 6 una vez más. Recuerda que esta es una palabra para construir casas. Y se construyen con principios y fundamentos. Y los principios están en Lucas 6. Todos los que acabo de mencionar son los que tienes que poner en práctica para que tu casa se construya de una manera completamente diferente y obviamente ejemplar. Sin más ni menos, esa es la corta reflexión que quería hablar de corazón a corazón, finalizando este tiempo especial, donde Lucas 6, reitero, se ha convertido en una fuente de principios fundamentales para aquellos que hoy quieren construir su casa de una manera fundamental y especial. Oramos a Dios y le damos gracias por todo lo que Él ha hablado y por todo lo que nosotros a partir de hoy pondremos en práctica. Oramos a Dios. Amén. Entonces oremos a Dios en esta hora y digámosle gracias por lo que has hablado y permítanos ponerlo por obra. Padre, te damos gracias en este tiempo. Bendecimos cada familia, cada mujer, cada hombre que hoy se conecta, se ha unido a esta transmisión, a este programa de Casas de Vida, Señor. Y hoy queremos construir casas de vida. Que tu vida, Señor, se establezca en nuestras casas, Señor. Y hoy hemos escuchado atentamente, Dios, acerca de la profundidad y del fundamento. No queremos conformarnos con el fundamento sin profundidad, ni tampoco la profundidad si no existe el fundamento. Hoy queremos, Dios, que ambos principios sean esa bandera que nos inspira a levantarnos y a construir lo que tú quieres que construyamos. Familias, casas, hogares conforme a tu diseño, Dios. Y por eso te pido, Dios, que nos permitas, Señor, construir nuestras casas conforme al pasaje bíblico de Lucas capítulo 6, Dios, donde que ese panorama, bíblicamente hablando, nos enseñará a hacer las cosas que debemos hacer, Dios. Gracias por cada palabra, por cada mensaje, por cada principio que has hablado en este tiempo, Dios. Y hoy públicamente diremos que construimos o construiremos las casas que tú quieres levantar, sí, pero según tu diseño, en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a todo desinterés, a toda frialdad, a toda falta de pasión por tu palabra. Te pedimos, Dios, que hoy el despertar por tu palabra inspire la construcción de cada casa, de cada hogar, de cada familia, y que hoy juntos y en familia, como siempre ha sido, podamos leer tu palabra y juntos construir lo que en ella nos enseñas. Te damos muchas gracias por este tiempo especial de Casas de Vida en familia. El diseño original es en la iglesia. Te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Familia, que el Señor te bendiga y cuente los días para que comiences a construir tu casa poniendo por obra todos los principios que el Señor nos habla. Dios te bendiga y por favor no olvides que tú y yo somos vida y que ese es nuestro sello. Bendiciones. Si mi alma se probar, no entiendo los motivos. Tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez.
La meta hay que alcanzar. Con fe será sencillo.